Hablemos de, si os parece, del PIB, porque esta mañana conocíamos precisamente como el Instituto Nacional de Estadística aseguraba que el Producto Interior Bruto crecía un 5,5% en el año 2022. Esta es la nota de prensa que ha remitido el INE a los diferentes medios de comunicación, donde asegura que el PIB español registra una variación del 0,2% en el cuarto trimestre de 2022 respecto al trimestre anterior en términos de volumen, y donde dice ese aumento del 5,5%. Sin embargo, al inicio de esta nota de prensa, que es precisamente lo que quiere apuntar José Ramón Riera, se dice, y lo voy a leer textualmente: este avance de resultados está elaborado con la información actualmente disponible sobre la evolución económica del mismo. La mayoría de los indicadores estadísticos coyunturales ofrecen a día de hoy resultados, ojo, hasta el segundo mes del trimestre, es decir, noviembre. Dice también que, como ya ocurriera con el avance de resultados de anteriores trimestres, el INE ha podido añadir en esta ocasión a la información de base habitualmente empleada resultados adelantados de algunas fuentes referidos al mes de diciembre, estimaciones de indicadores basados en datos administrativos y otras fuentes adicionales que complementan a las usuales. Todo ello en línea con las recomendaciones de Eurostat y otros organismos estadísticos internacionales. Es decir, que esa cifra del 5,5% es mentira. No, vamos a ver. Sí. Para mí es completamente mentira, porque lo que no puede hacer el INE con su historia es sacar un dato en el cual él mismo dice, si sigues leyendo en esa misma nota, en el siguiente párrafo dice que posiblemente se verá estos datos sometidos a una revisión profunda e importante de los resultados. Sí, aquí tal cual, lo voy a leer rápidamente. Hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados pueden ser de una magnitud mayor que la habitual. Una magnitud. Es decir, cógete la palabra para que lo digan los funcionarios del INE, que se ven obligados a sacar unos datos. Pero todo lo que demuestra esta nota de prensa es esos funcionarios, bueno, pues al final trabajan y si les han dicho, por narices tienes que sacar esto, y entonces, claro, lo sacan. Y lo sacan y dicen, bueno, ¿cómo me cubro un poquito las espaldas diciendo? Bueno, pues redactando la nota de prensa, que evidentemente no la ha leído la ministra, porque si se la llega a leer, esa nota de prensa no sale. Evidentemente. Pero no sale esa parte, los propios funcionarios hablan de la magnitud, es decir, no que se verá revisada ligeramente al alza o a la baja o que sufrirá retoque, no, de la magnitud que se ve, en la que se verá revisada. ¿Y cuál prevés que será esa magnitud? No lo sé, es decir, es que ahora ya, a partir de aquí, yo ahora te voy a dar unos datos para que trabajemos filosóficamente y veáis y entendáis cómo están los datos publicados. Ojito, los datos publicados, porque yo no me puedo inventar datos. Mira, a precios corrientes, si la inflación, porque los datos que se hablan del 5,5 de crecimiento no se dan el número, no se da la cifra, solo se da a precios corrientes porque todavía no nos dan el deflactor que han utilizado. Pero a precios corrientes, cuarto trimestre contra tercer trimestre solo crece un 3%. Precios corrientes, es decir, con la inflación. Pero escuchad el siguiente dato. El consumo de los hogares, el consumo familiar, se ha reducido en un 1,5%. Si estamos cogiendo datos de solo 2 meses, no tenemos el consumo todavía del tercer trimestre, del mes de diciembre. Es decir, se ha estimado, pero solo con los 2 primeros meses, octubre y noviembre, hay una caída del consumo de un 1,5%. Ojo, a la vez que el gasto en consumo de las administraciones públicas crece un 6%. Posiblemente esté mucho mejor estimado porque los datos del consumo de las administraciones públicas es mucho más sencillo, porque estás cogiendo toda la masa salarial y es mucho más fácil de estimar qué se ha pagado en salarios, en gastos de mantenimiento y demás, es mucho más sencillo de estimar. Posiblemente sea correcto, con lo cual tenemos un dato que el consumo de lo que es el Estado crece un 6% y el consumo de las familias decrece en un 1,5% y no tenemos datos del mes de diciembre, que eso lo puede todavía empeorar. 2, a este decrecimiento
del 1,5, hay que meterle es decir, el efecto de la inflación. O sea, con lo cual este decrecimiento va a ser mucho más fuerte. El consumo total, público más privado, suma 263.000 millones de los 345.000 millones que han dado como cifra del PIB del tercer trimestre. Es decir, si esto tiramos todavía a la baja, es decir, el consumo de las familias, es decir, va a pegar, o sea, todo punto que quitemos de crecimiento o que sumamos de decrecimiento es un 0,7% que afecta al PIB. Es decir, si el consumo al final, en lugar de caer un 1,5, cae un 3%, en lugar el efecto sobre el PIB será de un 1,25. Es decir, que se nos puede caer perfectamente un punto y medio solamente por el efecto del consumo. Tenemos otro dato que es tremebundo. Las exportaciones decrecen un 0,8 y las importaciones decrecen un 4,7. Es decir, si no hemos contabilizado las importaciones del último trimestre, porque yo no me creo que importando petróleo, importando gas, importando todo lo que importamos, las importaciones estén bien contabilizadas, con lo cual es muy posible que quede por contabilizar todavía, es decir, importaciones y por lo tanto, es decir, las importaciones no nos olvidemos que restan y en lugar de ser negativas un 4,7 pueden ser negativas un 1 o un 2%, es decir, nos hace caer más el PIB. Entonces, claro, cuando ya te avisan que los datos de diciembre no están prácticamente contemplados, es decir, estos datos, es decir, solo con este análisis ya vemos que puede haber dos sitios donde puede afectar entre un punto y medio o 2 puntos. Bien, hasta que no se publiquen de verdad los datos no lo podemos saber. Pero hay datos, es decir, que tiran contra todo el sentido común. La EPA es el primer dato que tira contra el sentido común. ¿Por qué? Porque te está diciendo la EPA, te está diciendo ni más ni menos que en 2021, es decir, en 2021 terminamos con 3.103.000 parados, es decir, perdóname, parados, y este año hemos terminado en 3.024.000, pero claro, subimos el empleo durante el primer semestre y el segundo semestre se ha pegado un bofetón. Llevamos exactamente 3 trimestres seguidos aumentando el paro. Hemos pasado de 3.174.000 el primer trimestre a 2.919, a 2.914, a 2.980, a 3.024.000. Es decir, 3 trimestres seguidos, según la EPA, en que estamos generando paro. Hombre, es difícil que una economía, muy difícil que una economía crezca mucho creando desempleo. La historia, es decir, hasta paremos en el 2020 que viene el efecto COVID. Todas las grandes subidas de paro vienen relacionadas con grandes caídas del PIB y todas la creación de empleo viene con grandes subidas del PIB. Cuando el PIB crece menos del 2,5 al 3, se produce desempleo. Estamos aumentando el paro, estamos generando desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en buena lógica el PIB en el año es difícil que haya crecido más del 3. Por eso me sorprende muchísimo la cifra del 5,5 y que se hayan atrevido a publicarla. Yo no sé si serán capaces de bajarla del 5,5 al 3, pero es una auténtica barbaridad. A ver, las estimaciones que decían, no decían un 1 y pico. No, vamos a ver. Llevábamos entre los 9 primeros meses que teníamos de ejercicio, es decir, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, estábamos en un 2% de crecimiento del PIB. 2. Faltaba el tercer trimestre. Nadie daba que el tercer trimestre pudiese crecer un 3,5 para llegar al 5,5. El tercer trimestre puede haber crecido un 1. A mí me cuesta creerlo, porque todos los indicadores que tengo alrededor me dicen que no.
Pero es que me sorprende que hayan tenido el valor de sacar el 5,5, porque eso es lo sorprendente. Si te sacan un 4, pues a lo mejor dices, bueno, pues... pero un 5,5 por encima de sus propias expectativas, que Calviño dijo que íbamos a crecer un 4,5. ¿Por qué colocan un 5,5? Una pregunta, porque yo creo que a lo mejor los telespectadores se nos han perdido un poco, Sí, porque sí. no todos somos economistas. Entonces, frente al dato que nos ha comunicado el INE, según tus estimaciones, y aun sabiendo que nos faltan datos, pero bueno, yo creo que nos vamos a fiar más de ti, José Ramón, que de lo que nos diga el Gobierno. ¿Estamos creciendo, estamos parados, estamos bajando? ¿Qué le sucede al PIB? Vamos a ver, lo primero. O sea, pero de forma muy sencilla. Sí, vamos a ver. Nosotros nos pegamos un bofetón en el 2020 y decrecimos un 11,3. El año pasado crecimos un 5,5. Este año el Gobierno, en sus últimas estimaciones que presentó Europa, dijo que íbamos a crecer un 4,5. Todos los datos indican que no se iban a cumplir. Lo dijo el Banco de España, lo dijo Funcas, lo dijo Fedea, lo dijo el FMI, lo dijeron absolutamente todos. Sabemos que en los 9 primeros meses hemos crecido un 2, es decir, con lo cual nada hacía prever por ningún lado que pudiésemos llegar a un 5,5. ¿Podíamos llegar a un 3,5? Podíamos llegar a un 3,5 anual, pero fijaros, 11,3 negativo, 5,5 positivo, 3,5 positivo, estaríamos todavía muy lejos del PIB del 19. Muy lejos del PIB del 19. Y lo que están diciendo con esto es que nos hemos colocado a la par del 2019. Lo que el Gobierno acaba de dar es, oiga, el PIB del 19 lo acabamos de machear, lo acabamos de repetir. ¿Cuál es el objetivo? Se va a durar un mes. ¿Cuál es el objetivo? Desconozco el objetivo, pero desde luego a mí se me hace muy difícil pensar que hayamos podido crecer más allá de un 3,5. José Ramón, has dicho que hasta, no sé, hasta la fecha del COVID, con un 2,5% es cuando se crecía. Se creaba empleo. Se creaba empleo. Pero todo el mundo ha dicho, los economistas, incluso tú, que a partir del COVID eso no es verdad. Y de hecho España ha creado empleo con poco más de un 1%. Sí. Con lo cual, si ahora está decreciendo el empleo, por esa deducción había que pensar que el 1 ya sería un extra, que igual estaríamos creciendo menos de un 1. Por eso te he preguntado qué previsiones había en los organismos internacionales. Vamos a ver, sí, lo que pasa es que sí, hay un efecto. Primero, estamos en la misma. Me creo estos datos de empleo, me los creo. Es que